George Tucker y el misterio de la desolación. Dentro del círculo íntimo de Paul Cadmus destacaron otros dos pintores, su coetáneo Jared French y más adelante el joven George Tucker, que en Norteamérica cierra el ciclo del realismo social de mediados del siglo XX. Aunque cada uno de ellos tiene su estilo propio, los tres coinciden en abordar desde distintos ángulos aspectos relativos a la crítica social de la época que les tocó vivir. Los tres son, igualmente, deudores del arte figurativo de los antiguos maestros del Renacimiento. French, al igual que hizo Cadmus, se sirvió del desnudo masculino como mecanismo de autoafirmación. Tucker, en cambio, se alejó de esta visión para situar al hombre desnudo lejos del deseo, en un mundo hermético, desolado y alienante. El joven marín. Cuando George Tucker conoce a Paul Cadmus en 1944, era un joven estudiante de artes en las clases de dibujo que Reginald Marsh impartía para la Art Students League de Nueva York, institución donde tiempo atrás había estudiado el mismo Cadmus. Cadmus, que era 16 años mayor que él y por aquel entonces un artista bastante consolidado en los círculos americanos, introdujo a Tucker en la técnica de la tempera al huevo, que pronto se convirtió en su principal modo de pintar, y también le presentó a un nutrido grupo de escritores, compositores y artistas de su círculo profesional. George Clair Tucker Jr. había nacido el 5 de agosto de 1920 en Brooklyn, el corazón de la ciudad de Nueva York. Hijo de madre cubano-americana y padre anglo-francés, George se había educado en la religión episcopaliana, aunque al final de su vida se convirtió al catolicismo. Desde bien joven, Tucker había mostrado su pasión por el dibujo, por lo que sus padres deciden mandarle a las clases del amigo Malcolm Fraser, que seguía la tradición de la escuela realista de Barbizon. Cuando la familia se traslada a vivir a Andover, cerca de Boston, Tucker estudia en la Academia Phillips y, poco después, pasa mucho tiempo en el Folk Art Museum ejecutando acuarelas paisajísticas. Pero es también entonces cuando percibe el potencial de la pintura como arma para combatir las desigualdades de la sociedad, algo que desarrollará en adelante como su leitmotiv de su estilo pictórico. El amor de su vida. Alentado por sus padres, Tucker termina sus estudios en filología inglesa en la Universidad de Harvard, donde participa en actividades promovidas por grupos progresistas y filosocialistas. Tras graduarse en 1942, se alista en el Cuerpo de Marines en los Estados Unidos, que abandona al poco tiempo debido a una úlcera intestinal provocada por el estrés. En 1945 se muda a Greenwich Village, cerca de Nueva York, gracias al apoyo de su familia. La amistad con Cadmus se hace en aquel tiempo más estrecha aún. En 1949, los dos deciden pasar 6 meses viajando por Francia e Italia. Su vida sentimental podría parecer complicada, ya que antes Tucker tuvo una relación con Cadmus, el amante de Jared French, quien por aquel entonces estaba casado. Pero cuando Tucker conoció a Christopher, Cadmus le dio su bendición, así que ambos se mudaron al loft de Manhattan, donde fabricaban muebles a medida para complementar sus escasas ganancias como pintores. La suerte empieza a sonreír al joven Tucker, justo cuando su cuadro de Subway de 1950 se convierte en obra de arte cotizada tras adquirirla el Museo Whitney. Poco después tendría lugar su primera exposición monográfica en la Galería Hewitt Edwin de Nueva York. William Christopher, 1924-1973, fue el gran amor de su vida. La pasión por la pintura era el eslabón que les unía, pero realmente hubo mucho amor y complicidad entre los dos. En el año de 1953, tras el incendio que destruyó el loft neoyorquino donde vivían, ambos se trasladan a una pequeña granja en Hartland, Vermont, que habían construido juntos cerca de la casita donde Jared French y su esposa Margaret pasaban los veranos. Este pequeño cottage inspiró muchas de las pinturas de Tucker, como la serie Window. La muerte de Christopher dejó a Tucker sumido en un estado místico y espiritual que le conduce, entre otras cosas, a abrazar el catolicismo.
pisando España. Desde aquel éxito de The Southway, nuestro artista no parará de exponer en distintas galerías. En un corto periodo de 3 años, entre 1965 y 1968, Tucker regresa a la Art Student League, esta vez como docente. Es poco después cuando la salud de Christopher comienza a resentirse hasta el punto de que a partir de 1967, Tucker decide pasar los inviernos fuera del frío neoyorquino, en lugares más templados al sur de Europa. En un apartamento de Málaga, la pareja pasa largas temporadas, hasta la muerte de Christopher en 1973, que precisamente tiene lugar en la capital de la Costa del Sol. Tucker pasará todo ese año y parte de 1974 en Málaga haciéndose cargo de los bienes de su amado compañero, para después regresar definitivamente a los Estados Unidos. Su paso por España dejó impronta en algunas pinturas del periodo previo a la muerte de Christopher, no solo en lo que se refiere a los temas tratados, sino también por la luz que descubre en la Costa del Sol y que de alguna manera interpreta a través de sus lienzos. Obras como Claveles de 1974 o Sevillanas 1975 son ejemplo de ese lúcido periodo hispánico del pintor con su sello siempre inconfundible. Los últimos años de su vida los ha de pasar Tucker en el retiro de su casa de Heartland, en el estado de Vermont. En esta pequeña granja, donde vivía con sencillez franciscana, muere George Tucker el 27 de marzo de 2011, a causa de un fallo cardíaco. Poco antes, en 2007, recibía la Medalla de Oro de las Artes de manos del presidente George Bush. El enigma de Tucker. A pesar de los reconocimientos oficiales a su carrera, que le llegaron en el momento en el que él menos lo buscaba, George Tucker, como hicieron también Catmull y French, viajó ajeno al capitalismo de limusinas, noches de neón y alfombras rojas. Tampoco se preocupaba en exceso por el mercado del arte. Su mundo personal fue bastante hermético y sencillo, tan solo rodeado de sus seres queridos y sus amigos, también pintores como los integrantes del grupo Pajama, cuya influencia estética en las pinturas de Tucker resulta evidente. La impronta de French se muestra en obras como Fontaine de 1950 y Market de 1949. George Tucker, de Eleazar Román.